capítulo 3 y vamos a estar mirando los versículos del 1 al 18. La voz que clama en el desierto, la voz que clama en el desierto, y nuestra oración es que esta congregación siempre se apegue a la palabra de Dios, siempre exaltemos a Cristo. El día que nos alejemos de la palabra de Dios y dejemos de exaltar a Cristo, ese día diríamos: Dios tenga misericordia de nosotros. Porque esa es la clave central de la palabra de Dios y la exaltación a nuestro único Salvador Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que merece la exaltación, hermanos. Amén. Y por lo tanto debemos hacer todo lo posible de traer la atención al Señor, no a uno mismo. Amén. Es menos a nosotros, sino solo a Cristo. Nada a nosotros, solo a Cristo Jesús. Y así de pie, y como vamos a estar estudiándolo de una manera expositiva, entonces vamos a orar y luego ya después vamos a estar compartiendo los versículos. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias nuevamente porque nos permites, la congregación Templo Fuente de Vida, venir a este lugar, no solo por lo que hacemos cada domingo o por costumbre, por tradición. Venimos porque realmente queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos congregarnos, queremos escuchar tu palabra, queremos hacer tu voluntad, queremos vivir una vida que te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día, Padre. Danos la gracia, que sea el poder de tu Espíritu Santo quien se mueva en nuestros corazones, Señor, y también te rogamos por nuestros amigos, que ellos conozcan al único Salvador Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y nuevamente pedimos, oh Dios, que tú te muevas en nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Cuando el mundo porque hay un mundo que no cree en la palabra de Dios. El mundo no cristiano, cuando ellos escuchan a la iglesia, a los creyentes, que nosotros declaramos que además de Jesús ser un gran maestro, un gran profeta, y si nosotros nos vamos a un paso más elevado, más, como dice hoy en día, más controversial, porque una de las cosas, hermanos, en la Biblia hay muchas controversias, amén. Hay mensajes controversiales pero tenemos que apegarnos a su palabra, amén. Entonces, cuando nosotros nos vamos a un paso, a un nivel más controversial, y nosotros, la iglesia del Señor, los verdaderos creyentes, porque hay creyentes y hay verdaderos creyentes, amén. O más bien hay cristianos que se llaman, y hay verdaderos cristianos, amén. Entonces, cuando el mundo religioso o el mundo no cristiano nos escucha, y nosotros, la iglesia, declaramos abiertamente, sin pedir disculpas a nadie, que Jesús fue y es el único Salvador. Y nos vamos un poquito más, es que no hay salvación fuera de Cristo. Amén, no hay salvación fuera de Cristo. Decimos que Jesús es Dios, que Jesús juzgará a los vivos y a los muertos, y que Él merece toda exaltación, toda adoración. Y es allí cuando el mundo religioso, el mundo no cristiano, nos ataca y nos dice que nosotros estamos locos, que somos extremistas, amén, que somos gente radical. Bueno, si así nos dicen que somos gente radical, así eran los primeros cristianos, amén. Esa era su posición en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque si la gente dice,
No, ustedes son faltos de razón, están locos porque ustedes declaran que Jesús es el único Salvador. Bueno, el problema no es con nosotros, el problema de ellos es con la palabra de Dios. Porque nosotros simplemente declaramos lo que dice la palabra y la creemos. La palabra de Dios claramente declara: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en Mahoma. No hay salvación en José Smith. Debajo del cielo solo hay uno que resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Amén. Solo hay uno que dio su vida en rescate por muchos, y es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Cristo de la Biblia merece toda exaltación, toda adoración. El Cristo de la Biblia es lo que el mundo necesita conocer. El mundo está cansado de religiosidad. El mundo está cansado. Ellos quieren realmente saber, escuchar. Amén. Al Cristo de la Biblia se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El gran político francés Napoleón Bonaparte, él dijo en una ocasión, y él dijo lo siguiente: si Sócrates entrara en este cuarto, dice, nos pondríamos de pie y le rendiríamos honor. Pero si entrara Cristo, él dijo, nos arrodillaríamos y le adoraríamos. Y la verdad, hermanos, que Cristo está presente en su iglesia, en su amada. Cristo está presente. Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso que en esta mañana nosotros lo adoramos, lo exaltamos en espíritu y en verdad. No todos lo hacen, pero lo hacemos porque realmente creemos por fe que en esta mañana el Cristo resucitado, el Cristo que viene otra vez, está presente. Y bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Ahora, miramos allí a Lucas en el capítulo 3, y él relata aquí el tiempo, dice, en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia. Ahora, todos los cristianos, más bien todos los cristianos no comparten el mismo pensamiento de la cronología bíblica. Amén. Es decir, por ejemplo, no todos los cristianos concuerdan y dicen que Jesús murió el día viernes, porque hay unos que comparten el pensamiento que Jesús murió el día jueves, otros dicen que el día miércoles. Amén. Entonces no todos comparten esa idea, y creo yo que con respecto a el año exacto o el día exacto, creo yo que es un asunto secundario. Es decir, nosotros no vamos a pelear y no nos vamos a dividir por causa del día o el año exacto. Podemos estar en diferencias, amén. Pero sí, en asuntos esenciales, doctrinales, teológicos, debemos estar ¿qué? Unidos. Ahora, con respecto en este versículo, muchos calculan que esto aconteció entre el año 27 al 29 después de Cristo. Entonces, Lucas nos presenta los líderes políticos que estaban reinando durante el tiempo
cuando Juan aparece en la escena. Tiberio César, él fue el segundo emperador romano. Sabemos que Augusto César fue el primer emperador. Amén. Poncio Pilato menciona aquí que él fue un gobernador de Judea. Ahora, un tetrarca era uno que gobernaba la cuarta parte del reino. Herodes, este no es el Herodes el Grande. Herodes gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba otra provincia. Ahora, para su información, este Herodes que gobernaba Galilea es aquel que tomó la esposa de su hermano Felipe. Amén. Entonces, todos estos hombres que Juan menciona, el poder político, porque debemos entender el poder político y el poder religioso. Todos estos nombres, la historia nos dice que estos hombres políticos eran hombres crueles, corruptos, brutales, inmorales. Así era, esa era la condición, el ambiente de aquel entonces. Y lo dice aquí el versículo 2, ahora dice Juan, entonces menciona el poder político y ahora menciona el poder ¿qué? Religioso. Poder político, poder religioso. Y lo dice, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Una nota importante, que en el pueblo judío solamente había un sumo sacerdote. Pero en este caso miramos que hay dos sumos sacerdotes. Anás era el sumo sacerdote, pero los romanos pusieron a Caifás. Caifás, él era el pariente, el yerno, sí, de Anás. Entonces, estos sumos sacerdotes, líderes religiosos, no solamente el poder político estaba corrupto, pero el poder religioso también estaba muy, muy corrupto. El grupo religioso, ellos no estaban interesados en servir a Dios. Ellos estaban más interesados en la política. Amén. Entonces, con esto podemos llegar a una conclusión que en el ambiente, claro, en el ambiente político, en el ambiente religioso, no había un ambiente sano espiritualmente hablando. Amén. Entonces, en medio de este caos político, en medio de la corrupción política y religiosa, en medio de la mucha inseguridad en aquella época, y aquí dice Lucas dice, vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es decir, en medio de una sequía espiritual. Recordemos que por 400 años Israel no había escuchado un profeta. Nadie había profetizado por 400 años. Y lo interesante, que vino palabra de Dios aquí, no vino la palabra de Dios a ninguno de los hombres religiosos que estaban en el templo. Amén. La palabra de Dios vino a un humilde profeta judío llamado Juan en el desierto. Recordemos que Juan era hijo de ¿quién? De un sacerdote. Amén. Juan no siguió la línea sacerdotal como su padre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Juan era un hombre rústico, un hombre del campo, rústico, un hombre, como describe aquí, que estaba vestido de ¿qué? De pelo de camello, un cinto de cuero en sus lomos. Su comida era miel silvestre, además unas deliciosas langostas. Amén.
es decir, unos deliciosos chapulines. Porque langostas eran chapulines que estaban muy ricos en vitaminas y minerales. Ahora no me pregunten si era una torta de chapulines, o era una tostada de chapulines, o un burrito de chapulines. No, yo no sé. Pero esta era su comida de Juan el Bautista. Amén. Entonces Juan vino en el tiempo perfecto de Dios. Nuevamente, Juan vino en el tiempo perfecto de Dios, donde el Dios de la Biblia estaba cumpliendo lo dicho por los profetas muchos años antes. El Dios de la Biblia estaba manifestando ese plan de redención que estaba en todo el Antiguo Testamento. El Dios hecho carne estaba a punto de manifestarse públicamente. El ministerio público del Señor solamente duró ¿cuánto? 3 años y medio. El Dios de la Biblia, el Dios hecho carne, estaba a punto de manifestarse. Y por allí aparece en el tiempo donde Dios restauraría a Israel. Ahí aparece Juan. Y aquí en el versículo 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Una nota importante: el bautismo no era nada nuevo para los judíos. Los gentiles que querían ser parte de la religión judía, por el hecho de que no podían circuncidarse, entonces los judíos los aceptaban al judaísmo bautizándolos. Entonces no era nada nuevo, ellos ya se identificaban. Entonces Juan usó esto mismo para presentarles la palabra de Sion, la palabra de Dios. Entonces, para los judíos el bautismo en agua era que sumersión, por sumersión, eran completamente sumergidos en agua. Y la pregunta es: ¿cuál era el mensaje de Juan? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Bueno, Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero ahora Juan estaba invitando a los judíos para que ellos se bautizaran. Y la Biblia no dice cómo, no dice cómo eran bautizados, no dice qué nombre se invocaba, amén. Solo dice que eran bautizados. Es decir, el Dios de la Biblia estaba ofreciendo el perdón de sus pecados. La dispensación de la gracia estaba a punto de nacer. Estaba siendo abierta allí a los pecadores. Ahora, es importante que todo aquel que quiere ingresar al pueblo de Dios, todo aquel que quiere convertirse, quiere ser parte del cristianismo, tiene que ser bautizado en agua. Porque a veces escuchamos en campañas y que simplemente levanta tu mano, haz una confesión y tú ya eres salvo. La Biblia nunca enseña esto, hermanos. La Biblia nunca enseña esto de simplemente hacer la oración del pecador. No, la Biblia dice que las personas tienen que ser sumergidas completamente en agua. Y tienen que saber que el bautismo es para el perdón de sus pecados. Pero lo más importante, tienen que arrepentirse de sus pecados. Antes que se bauticen, tienen que arrepentirse. Así como dijo Pedro en Hechos 2:38, todos conocemos Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento por parte del pecador. Y tiene que invocarse el nombre de Jesús. Amén.
Ahora, hay personas que solamente miran el bautismo como un acto ceremonial. O simplemente porque, ok, si tú quieres ser miembro de esta iglesia local, tienes que bautizar. Y así nomás lo miran. Amén. Ahora es importantísimo que nosotros seamos parte de una iglesia local. Pero el bautismo, acto físico en sí, no te va a salvar. Tienes que arrepentirte. Porque si no se arrepienten, sus pecados no serán perdonados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Entonces, Juan fue esa voz que clama en el desierto. Juan vino a preparar el camino del Señor. Juan vino a preparar los corazones de los pecadores para la venida del Cordero de Dios que estaba a punto de entrar. Esa fue la misión de Juan. Juan estaba preparando el camino para la llegada del esposo que era Cristo. Y los caminos torcidos serían enderezados, los caminos ásperos serían lisos. Entonces Juan era una voz poderosa en aquel tiempo. Y podemos decir, hermanos, que nosotros la iglesia, somos una voz que está clamando en este mundo donde hay sequía espiritual. Así debe ser la iglesia. Nosotros somos una voz que le comunica al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros debemos ser esa voz a ese mundo que está confundido por la religión, por los vicios, por el pecado, por las ideologías. Nosotros debemos ser esa voz. Nosotros, la iglesia, somos la voz para aquel que no tiene esperanza, para aquel que ha sido desechado, para aquel que le ha dicho, tú ya no puedes, tú ya no sirves, tú ya no tienes remedio. Y nosotros la voz decimos, sí, en Cristo, todo aquel que viene a Cristo, sí tiene esperanza, sí tiene remedio, sí puede cambiar su vida. Y aquí hay testigos. Alabado sea el nombre del Señor. Somos la iglesia, esa voz para el que no tiene esperanza. Porque nosotros en Cristo, nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita. Además, la iglesia, nosotros debemos ser la voz de los no nacidos. De aquellos que están en el vientre de una madre que está contemplando abortar esa criaturita que le han dicho que ella tiene el derecho de su propio cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué de ese cuerpecito que está en su vientre? Él tiene el derecho en vivir. Claro que sí. La iglesia debe usar esa voz para hablar en contra de la industria. Y sí, el aborto es una industria. Muchos se benefician, hermanos. Para muchos es una gran ganancia el aborto y por lo tanto la iglesia debe usar la voz poderosa, hablar en contra de esto. Debemos levantar la voz. Porque hay quienes dicen, no, este es algo controversial, allí no te debes de meter. ¿Cómo de que no, hermanos? ¿Cómo de que no? Porque hay un mundo confundido. Y nosotros debemos levantar esa voz contra el aborto y salvar a aquellos que están en peligro de muerte. Miren lo que dice Proverbios 24:11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Líbralos. Dice,
salva a los que están en peligro de muerte. Y alguien ha dicho que el lugar más peligroso hoy en día es en el vientre de una madre, aquí en Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? El lugar más peligroso es en el vientre de una madre. Entonces nosotros, hermanos, la iglesia somos la voz y la luz que anda en la oscuridad. Porque el mundo está en pecado, está en tinieblas, ellos no ven, son ciegos. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo. Es por eso que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, bendito sea su nombre, que nosotros tenemos la luz de la vida. Nosotros ahora podemos ver, ya no estamos en tinieblas. Versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, por el hecho de que no se había visto ningún profeta por mucho tiempo, entonces a las multitudes le impresionaba este profeta. Lo miraban interesante. Imagínese usted mirar en el desierto vestido así de esta manera. Entonces ellos, las multitudes, se acercaban para ser bautizados. Recordemos una cosa, que Juan está empezando ¿qué? Su ministerio, amén. Y me imagino que si alguien quiere ser escuchado por las multitudes, uno pensaría o uno empezaría predicando un mensaje positivo, amén. Porque lo que tú quieres es que te escuchen. Uno empezaría predicando un mensaje muy positivo, un mensaje de ánimo, un mensaje para sentir bien a la gente. Amén. Empezaríamos diciendo, Dios te ama. Pero a Juan no le impresionaba las multitudes, hermanos. Miren lo que dice. Juan no le impresionaba. Entonces Juan era esa voz en el desierto. En otra versión dice, raza de víboras. Imagínense, usted está empezando su ministerio y usted quiere que la gente lo escuche y empieza con esto. Hello. Raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que otra versión dice, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Ahora, una víbora no es un animal que todos queremos imitar, amén. Nos gusta imitar el águila, amén. Nos gusta imitar un león fuerte, amén. Pero una víbora, no, una víbora es un animal que se arrastra en el camino. Una víbora está relacionada con engaño, con malicia, con el Satanás. ¿Y sabía usted que nuestro Señor Jesucristo también allí describió a los religiosos de su tiempo? ¿Cómo les describió? Y no está hablando está hablando con los religiosos allí. El Mateo 23, 33, ¿cómo el Señor se expresa con estos religiosos? Serpientes, generación de víboras. Me gusta el Señor, hermanos. Me gusta el Señor. Yo amo al Señor. Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero no solamente el Señor describió así víboras, sino también la generación en Lucas 11:29 dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala. Esta generación es mala.
Y luego si miramos ahora Lucas 9:41, allí el Señor describe nuevamente a esa generación. Dice, oh generación incrédula y perversa. Oh, pero no termina allí. No termina allí. Y dice en Marcos 8:38, dice, en esta generación, y lo dice, adúltera y pecadora. Y yo creo, hermanos, que en el tiempo que estamos viviendo, así se puede describir esta generación. Y podemos añadir que es una generación en la cual nosotros estamos viviendo, es una generación que no tiene discernimiento. ¿Usted ha visto estas discusiones que tienen los jóvenes en la universidad y que discuten tienen ciertos debates? Uno dice, pero esta juventud, ¿qué le está pasando? No tienen discernimiento. No saben lo que es lo bueno y lo malo. Amén. Amén. No, honestamente a mí me da tristeza mirar a estos muchachos y muchachas que no tienen discernimiento. Ahora, en el versículo 8 dice, ¿me están siguiendo, hermanos? Qué bueno, ese amén me gusta. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, ¿tenemos a Abraham por padre? Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta. Ahora, miremos aquí dos puntos. El mensaje de Juan es muy directo a las multitudes. Entonces, Juan quería realmente ver frutos de arrepentimiento. Amén. Ahora, algunos creen que arrepentimiento es pues nomás sentirnos mal. Amén. No, es mucho más. Sí, debemos sentir dolor y tristeza por nuestras malas acciones. Amén. Debemos sentirnos mal cuando pecamos. Debemos sentirnos mal cuando hacemos algo malo que no le agrada a Dios. Si usted no se siente mal, algo está pasando. Entonces sí, debemos sentir. Pero arrepentimiento no es hacer una reformar nuestro comportamiento. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Ni solamente confesar, necesitamos confesar. Amén. Pero un arrepentimiento verdadero es un cambio de pensamiento. Es sentir tristeza porque en realidad nosotros hemos ofendido a Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Y es importante que todos lleguemos a esa conclusión. Lo hemos ofendido. Lo hemos ofendido, hermanos, con nuestro pecado. Arrepentimiento además es dejar la rebelión y volverse a Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa, pero ahí no termina. El que los confiesa y se aparta. Los confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Por lo tanto, si alguien verdaderamente se ha arrepentido, entonces tiene que haber frutos de un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces, si ha arrepentido, tiene que tener ahora hay un deseo de agradar a Dios. Antes yo no tenía ese deseo de agradar a Dios. Antes ir a la iglesia media hora era una eternidad. Pero cuando me convertí al Señor, empezó a ese deseo de venir, de buscar las cosas de Dios. Ese es el fruto. Un deseo, además, es aborrecer el pecado, aborrecer la avaricia, aborrecer la mentira, aborrecer la injusticia. Eso nosotros debemos aborrecer porque Dios aborrece. Si usted ama la avaricia, ama la mentira,
Algo está pasando ahí. Y ahora tenemos un apetito por las cosas de Dios. Un corazón arrepentido se alinea a la voluntad de Dios. Se esfuerza por vivir una vida piadosa. Además tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, mansedumbre, etcétera, etcétera. Amén. Por otro lado, si hay alguien que no manifiesta estos frutos, entonces podemos decir que hay la posibilidad que nunca se ha convertido. No es cristiano. Amén, hermanos. Wow, ese amén estuvo muy pobre. Demasiado pobre. Demasiado pobre. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Si alguien no manifiesta esos frutos, hay la posibilidad que no se ha convertido, no es cristiano. Entonces Juan estaba interesado en ver que realmente manifestaban frutos de arrepentimiento. No solamente eso, sino que ellos estaban confiando, tenemos Abraham. Amén. Ellos creían que por el hecho que tenían Abraham, los méritos de Abraham, eso ya nos protege. Estamos protegidos. Somos descendientes de Abraham. Recordemos en el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías hubo una época donde el pueblo, la nación, ellos confiaban en ¿qué? El templo de Jehová. Mire allí en Jeremías, ahí el 7:4. Y Jeremías, ahí él llega y le dice: no confíen en palabras mentirosas como estas. Miren el templo de Jehová. Amén. Aquí está el templo de Jehová. Este es el templo de Jehová. Es decir, ellos habían puesto su confianza ¿en qué? En el templo. Las ceremonias, las ofrendas, el servicio. Solo por el hecho de que, vamos al templo, ya la tenemos hecha. No. A Jeremías no lo engañaban. A Dios no lo engañan, hermanos. Porque aquí dice, Jeremías 7:5 dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Ahora, para su información, dentro del cristianismo hay personas que creen, por el hecho de que se bautizan, ya estoy protegido. ¿Quién le dijo que el bautismo lo protege? ¿Quién le dijo? Yo ya me bauticé. Ya tengo la protección. Amén. No. El bautismo nos salva, pero acompañado ¿con qué? Con arrepentimiento. Porque hay miembros. Bueno, pues yo soy miembro de porque hay gente que solo porque son miembros de una iglesia local, soy salvo. No. O ya fui al culto. O ya ofrendé. O yo estoy sirviendo. Hace muchos años un hermano viene y me dice: yo conozco a muchos obispos y muchos obispos me conocen a mí, me dice. ¿Y qué con eso? Porque muchos obispos te conocen a ti. ¿Y qué con eso? Los obispos son pecadores como todos nosotros. Le dije: yo conozco al presidente de la Asamblea Apostólica. Ya porque conoces al Papa ya te... No, momento, no. La única manera para estar seguros
que nos vamos, que somos de Cristo y nos vamos a ir al cielo es porque conocemos al Cristo de la Biblia, porque perseveramos en su doctrina y porque vivimos una vida piadosa delante de Dios. Timoteo dice: conoce el Señor a los que son suyos. ¿El Señor te conoce? El Señor te conoce. Conoce a los que son suyos. Entonces quiere decir que no todos son suyos, hermanos. No todos son suyos. Entonces aquí dice, bueno, apártese de ¿qué? De iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted invoca el nombre de Cristo, si yo invoco el nombre de Cristo, debo apartarme de iniquidad. Y no hay muchos amenes aquí. Ahora, entonces aquí la gente, versículo 10, dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Amén. Ahora, ellos, me imagino que ellos querían cambiar. Amén. Ellos querían saber cómo mejorar sus caminos, cómo mejorar su vida para acercarse a Dios. Y no solamente las multitudes allí preguntaban, pero también aquí miramos que los publicanos hicieron la misma pregunta: ¿qué haremos? Y luego los soldados también hicieron la misma pregunta: ¿qué haremos? Esta es una buena pregunta, hermanos, que toda persona tiene que hacer. Amén. ¿Qué puede hacer? ¿Qué necesita hacer? En el libro de los Hechos también la misma pregunta. ¿Se recuerdan los judíos que crucificaron al Señor? ¿Qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Estamos en serios problemas. Y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse. Esa fue la respuesta. Y bautícense. Amén. También Saulo de Tarso también hizo la misma pregunta y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta allí: vete a tal lugar, a esa ciudad, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Él creyó al evangelio, él se arrepintió y él fue bautizado. ¿Se recuerdan del carcelero de Filipos? Y la misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu esposa y tus hijos. Específicamente a Él. No pensemos que esto se aplica a todos y que automáticamente nuestras familias serán salvas. Amén. Deseamos que nuestras familias se salven. La realidad es de que no todos se van a salvar. Pero a él se le prometió: cree y tu familia se salvará. Entonces, amigos, ustedes que preguntan: ¿qué puedo hacer para salvarme? Cree en Cristo. Abandona el pecado, bautízate en agua, congrégate en una iglesia fielmente y vive una vida que honra a Dios. Ahora, ya vamos a concluir. Yo sé que no les gusta escuchar esa ya vamos a concluir y nomás. Como el pueblo, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces, porque estaban con la expectativa de la venida del Mesías. Pero nuevamente Juan era la voz que clamaba en el desierto. Juan vino para dar testimonio del Hijo de Dios. Y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. Oh, pero aquí dice: pero viene uno más poderoso que yo,
de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Algo importante, hermanos, que en las escuelas rabínicas los estudiantes no les pagaban a los rabinos. El estudiante no pagaba al rabino. En vez de pagar, los estudiantes tenían que prestar un tipo de servicio. Esa era la manera de pagar. Ahora, el desatar las sandalias se consideraba muy bajo para un estudiante. Este trabajo de muy bajo nivel estaba reservado para los sirvientes. Entonces aquí miramos que Juan reconoce que él no se sentía digno de hacer el trabajo más bajo. Alabado sea el nombre del Señor. No se sentía. Y Jesús dijo después que él era el más grande de los profetas. Pero miramos aquí la humildad, hermanos, de Juan. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es para aquellos que reciben a Cristo. Es una promesa para los discípulos del Señor. Porque así el Señor les prometió antes de ascender al cielo. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una promesa, hermanos. El Espíritu es una promesa. El Espíritu es un sello. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es un poder que nos guía a toda verdad y justicia. Y miramos en el libro de los Hechos que por medio de la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo. Verso 17 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, en la versión del 95 dice, tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Es decir, hermanos, el Mesías dividiría lo verdadero de lo falso. Separaría el trigo y la cizaña. Apartaría a los hijos del reino y los hijos del maligno. Y con estas muchas cosas, muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Puestos de pie. No dejemos, hermanos, de predicar las buenas nuevas al pueblo. Porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo te salva de la ira venidera. Amén. Démosle gracias al Señor en esta mañana.